Bueno, primero que nada, muchísimas gracias al Centro para la Sociedad Digital. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. El tema sobre regulación digital es un tema muy amplio, así es que yo trataré de ser pues lo más eh, generalística y lo más estratégica posible para que demos apertura a una buena sesión de preguntas y respuestas. A lo largo de la charla, yo voy a dar algunos ejemplos de algunos ejemplos regulatorios que han sucedido, sobre todo en México, y que ejemplifican un poco lo que voy a ir narrando en esta charla acerca de las barreras, los pros y los contras en materia de regulación digital. Bueno, entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Ya estamos ahí, ¿verdad? Sí. Internacionalmente podemos decir o identificar o clasificar la regulación de Internet en tres grandes capas de regímenes regulatorios. Déjenme acomodar un poco esto porque se está moviendo. Eh, Primero, existen tres regímenes regulatorios o regulación de Internet en tres grandes capas. Primero, la regulación pesada, en donde existe un sistema que impone costos uniformemente altos, como sucede en el régimen televisivo, por ejemplo, o de radiodifusión. Segundo, una regulación ligera, que es donde las compañías compiten libremente desde una base liberalizada de bajo costo. Y tercero, la regulación, la falta de regulación específica, en donde se utiliza el derecho civil y penal generalmente para regular el Internet. Actualmente existe consenso respecto a que el régimen que ha preponderado en las últimas décadas en la regulación de Internet es el de la falta de regulación específica. Lo anterior no podemos decir que ha sido por descuido de los legisladores o de los policy makers o por falta de interés, sino por su constante cambio y la rápida evolución del sector tecnológico. Siempre hemos dicho que el sector tecnológico avanza a pasos agigantados, bueno, eso es algo muy claro, y que además los procesos regulatorios no van a la misma velocidad, por lo que nunca empatan y siempre es difícil estar dándole marcos o estableciendo marcos regulatorios en el componente de tecnología. Ahora bien, el hecho de que por largo tiempo no haya existido una regulación específica para Internet no significa que no existan preocupaciones al respecto. Las preocupaciones o los temas de política pública o los policy issues conllevan una cuestión paradójica debido a la globalización o universalidad de las plataformas y servicios de Internet, contrastando con la pluralidad de culturas y valores socialmente reconocidos que encontramos en las distintas jurisdicciones del mundo. Encontrar esos equilibrios aceptables a nivel global sin que trastoquen de cierta forma los principios regulatorios que se valoran de diferente forma en cada país, bajo el avance tecnológico incansable de las últimas décadas, es el reto regulatorio que vivimos todos los días, día a día. Y es por eso que en el marco de esta charla, de lo que vamos a comentar aquí, quiero enfatizar o destacar dos componentes importantes que quedan afectados en este proceso de regulación o de regulación digital o de imponer una normativa específica al sector digital. La primera es la libertad de expresión y la censura de Internet. Y la segunda, el efecto que tiene en las garantías a los derechos humanos y el futuro de Internet. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aparte
de las nuevas medidas legales, los últimos 5 años han presenciado un incremento de otras acciones que amenazan los esfuerzos globales para salvaguardar la libertad de expresión y la universalidad de Internet también. Esto en favor de un ecosistema digital abierto, accesible y basado en los derechos humanos, como todos ya sabemos cuáles son los componentes, la naturaleza de Internet, que se rige además por una participación de múltiples partes interesadas. Es decir, el Internet no tiene un solo regulador, un solo dueño, sino que está regulado, gobernado por múltiples partes interesadas, en regímenes como el de México, que compartimos con la mayor parte del mundo. Hay otros regímenes donde esto no sucede y podríamos decir países como China o Rusia o Irán, puede ser que esto no sea tan cierto. Y en estos componentes o bajo estos regímenes se han bloqueado servicios de noticias en línea, o sea, espiado ilegalmente a periodistas y se han pirateado los sitios web de diversos medios. Esto hay que tenerlo muy en cuenta al considerar qué tipo de régimen queremos estar utilizando. Específicamente hablando de lo que son los cortes de Internet, cuando los gobiernos restringen el uso de Internet, las redes móviles o el acceso a las redes sociales en grandes extensiones de territorio, por ejemplo, que alcanzaron un máximo de 200, por ejemplo, se habla de que alcanzaron un máximo de 213 incidentes distintos en 2019. Esto señalado en un informe del Día Mundial de la Libertad de Prensa por la UNESCO, que se presentó en mayo, en Uruguay, en mayo del 2022. Y señala además que algunos gobiernos también están invirtiendo en su capacidad para filtrar y estrangular Internet, bloquear ciertos tipos de contenido, o bien también utilizan estos bloqueos a modo de ralentizar el acceso para disuadir a los usuarios de buscar información en línea. En los últimos 5 años, destaca el informe, se han duplicado las solicitudes gubernamentales de eliminación de contenidos en las principales plataformas de Internet. Esto es prácticamente un componente o una actividad de censura de Internet. Pasamos a la siguiente, por favor. Aparte de las acciones de los gobiernos, también sucede que las empresas privadas de Internet son objeto, como ya lo había mencionado, por estas solicitudes de los gobiernos de eliminar ciertos contenidos. Las empresas privadas de Internet son objeto de un mayor escrutinio en lo relativo a la manera en la que gestionan aquellos discursos que no están protegidos por los estándares de la libertad de expresión y cómo utilizan los datos personales para influir en lo que ven los usuarios en sus resultados de búsqueda, fuentes de contenido o recomendaciones. Pasamos a la siguiente. Déjenme ver nada más en cuál estamos, porque yo no estoy viendo la pantalla. Listo. Sí, y bueno, como yo lo mencionaba, en los últimos 5 años se han duplicado las solicitudes gubernamentales. Un ejemplo que yo quería poner aquí, no tienen que ser expresiones radicales o que sucedan en situaciones de demostraciones físicas en las calles de manera radical. Uno de los ejemplos que yo quiero dar aquí en cómo la censura o los cortes de Internet pueden afectar la libertad de expresión se dio o se da justamente en el marco mexicano, en el contexto del ámbito fiscal. En el paquete fiscal del 2019 se propuso, y ya entró en vigor, se propuso gravar a los productos digitales con el IVA.
Esto nosotros reconocemos es un componente de evolución de lo que es la economía y la economía digital, y estamos de acuerdo que los impuestos se deben de pagar. El IVA, además, es un impuesto que se paga por el usuario final. Eso siempre va a ser lo que la autoridad fiscal solicitaba a las plataformas, es que ellos sean los que recauden ese dinero y se lo pasen al SAT. En este caso, el paquete fiscal incluyó una sanción desproporcionada a aquellas plataformas que decidieran no recolectar ese impuesto, no fungir como los recolectores de los impuestos las, eh, para la autoridad fiscal, por varias razones, porque son pequeños y están apenas emprendiendo, no tienen la capacidad administrativa de hacer semejante acción, o por cualquier otra cosa. El paquete indicaba la desconexión de Internet para aquellas plataformas que no se registran en el modelo de recaudación de IVA a productos digitales. Esto prácticamente es un componente de censura que, si se abre la puerta o se deja como un antecedente, puede dar paso a actividades similares en otros sectores que después derivan en la libertad de expresión más, más detalladamente o un poco más de manera más directa, sobre todo para aquellos que pueden ser opositores a ideas o narrativas que no coinciden con lo que el gobierno en turno puede estar opinando. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Perfecto. Lo que yo quiero destacar además es que en este informe que se da o que se publica en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa por la UNESCO en Uruguay, esta conferencia sirvió como una plataforma de acción donde se discutieron soluciones para que los retos más acuciantes de la era digital frente a las amenazas que supone el aumento de de la vigilancia para la libertad de prensa y la privacidad pudieran ser identificados y analizados. Y bueno, de los resultados más obvios, como yo ya mencioné, es el incremento de estas solicitudes por los gobiernos para que las plataformas digitales gestionen ciertos contenidos basados en favor de ciertos contenidos. Se han también identificado el bloqueo de servicios de noticias en línea, se identificó que también ha visto un incremento significativo en cómo se ha espiado ilegalmente a periodistas y se han pirateado los sitios web de diversos medios. En esta gráfica ustedes pueden ver un poco los resultados que el informe arroja. De 2015 a 2019 fueron el incremento de cortes de Internet y de solicitudes incrementaron considerablemente. Pasamos a la siguiente, por favor. No, perdón, nos quedamos en esa. Entonces, en este sentido, y dando un poco la apertura a lo que, o hablando un poco más a detalle cómo la regulación digital en el mayor contexto, en el mayor de los exponentes que puede ser los cortes de Internet o la censura, pueden afectar la libertad de expresión a través de esta censura de Internet, podemos decir que existe una gran preocupación respecto a las relaciones entre los proveedores de servicios digitales y sus usuarios. Una de las principales preocupaciones es la posición en la que se encuentran las redes y la posibilidad que puedan tener dichos proveedores para censurar las opiniones de los usuarios. Las discusiones de los alcances de la neutralidad de los proveedores de servicio es especial en aquellos que proveen de información a la esfera pública, en especial en contexto de noticias y han rondado grupos sin contar con
con una aparente solución. Esto es algo que todavía, bueno, lo vemos muy día a día. Hay una polarización se ha incrementado el discurso de odio, hay una polarización de ideas, y la discusión o la convivencia en línea en algunas redes sociales más que en otras se ha exacerbado con un componente pues agresivo, un discurso de odio, que bien puede derivar en una convivencia, no, inclusive una convivencia dañina, no solamente en el ámbito digital, sino también puede resultar esto en el ámbito real, en nuestro día a día, en las acciones físicas que llevamos día a día, y esto es lo más preocupante. Si bien existe controversia respecto a este tema desde hace más de una década, el debate se avivó tras las distintas suspensiones de cuentas a usuarios políticos o de fama pública en distintas redes sociales. Y el ejemplo más claro que podemos dar pues, es el ejemplo del expresidente en los Estados Unidos, donde ahí justamente pongo un ejemplo de cómo este discurso de odio puede llegar a situaciones agravantes. Perdón, perdí la conexión yo o no sé si fueron, si me escuchan. Sí, ya se escucha, ya regresó, maestra. Perfecto, muy bien, perdón, no sé si fue de mi lado o de allá, pero bueno, estábamos en este contexto hablando de que el ejemplo más claro puede ser cuando pues debido a la motivación del discurso de odio, existen pues acciones de agresión ya en el contexto físico, y esto puede ser agravante o, pues hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en consideración esto. Eh, este tema además ha adquirido mayor relevancia por la adquisición todavía en curso de la plataforma digital Twitter, que es un proceso que está ahorita en curso por el multimillonario Elon Musk, quien ha manifestado su voluntad de permitir en plena libertad de expresión de permitir una plena libertad de expresión en dicha plataforma, así como recuperar todas aquellas cuentas que fueron suspendidas. Y este debate en este momento consiste en determinar si el actuar de los proveedores de los servicios digitales es justificable desde los códigos de conducta y términos de servicio, o si bien, por el contrario, se debe obligar a dichos proveedores a que actúen de determinada forma frente a los comentarios de los usuarios. Este es un tema que ha estado en debate desde hace pues bastante tiempo, no se ha resuelto de manera total a nivel global, es un tema que sigue en debate. Y justo en este tema, el principio de no responsabilidad de intermediarios es de reconocida aceptación a nivel internacional e incluso se ha elevado a instrumentos internacionales. En el momento que se vinculan las plataformas a la conducta de los usuarios, el riesgo asciende a niveles que desincentivan la innovación y vulneran de sobremanera la libertad de expresión. Justo, bueno, entonces lo que yo quería señalar ahí desde mi particular punto de vista es que se debe permitir
que los proveedores de los servicios digitales continúen autorregulando las conductas de sus usuarios, pues en toda comunidad física o digital, se deben respetar las reglas para mantener la armonía entre aquellos que interactúan en este espacio de comunidad. Los esfuerzos regulatorios deben de tener hacia contener los pisos mínimos que los términos y condiciones deben de tener para la certidumbre de los usuarios. Y principalmente hacia una claridad de autoridades competentes para poder solicitar a los usuarios de servicios en Internet que alteren o eliminen publicaciones de sus usuarios. Existen acuerdos o pisos mínimos, tales como la imposibilidad de obligar a los proveedores a tolerar conductas que inciten a la violencia y que pueden derivar de en la realización de actos ilícitos dentro o fuera de las plataformas digitales. Habiendo dicho esto, si bien los proveedores de servicios digitales optan de forma voluntaria y como parte de su política interna el permitir la expresión de toda clase de opiniones, no se les debe obligar a censurar opiniones o expresiones específicas, pues aquello derivaría en una verdadera violación a la libertad de expresión, porque sería el gobierno el que de forma indirecta está censurando la opinión de las personas. Si bien algunas opiniones podrían devenir en actos violentos, lo cierto es que la falta de censura no sería un impedimento para determinar las responsabilidades penales o administrativas a las personas que incurran en estos actos ilícitos. Hablemos entonces un poco o vayamos un poco, veamos un poco una mirada hacia los derechos humanos y el futuro de Internet. Es importante mencionar, aquí quiero dar el contexto de una situación que, bueno, de una propuesta que está a nivel global. Es importante mencionar que el pasado 28 de abril la Unión Europea y los Estados Unidos presentaron una declaración sobre el futuro de Internet. Hasta la fecha, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea, ha sido firmada por 60 países, entre ellos todos los Estados miembros de la Unión Europea, Canadá, Japón, el Reino Unido y Perú. En esta declaración se expone la visión y los principios de un Internet de confianza, según el propio comunicado de prensa de la Comisión Europea, y los firmantes de la declaración afirman que el Internet debe reforzar los principios democráticos básicos, las libertades fundamentales y los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con la presentación de esta declaración, los socios firmantes expresaron su preocupación por la represión de las libertades en Internet por parte de los gobiernos autoritarios, el uso de herramientas digitales para violar los derechos humanos, el creciente impacto de los ciberataques, cosa que es muy importante señalar, y la propagación de contenidos ilegales y de desinformación excesiva, además en la concentración del poder económico. Es importante aclarar que la declaración y sus principios rectores no serán jurídicamente vinculantes. Eso es solamente una declaración firmada por más de 60 países, pero servirá de referencia para que los responsables o los políticos o los policy makers, los ciudadanos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil tengan estas declaraciones, estos principios como marco de referencia para preservar la naturaleza libre y abierta del Internet, en donde los países acuerdan defender los principios de la neutralidad de la red y abstenerse de bloquear o degradar el acceso a contenidos, servicios y aplicaciones ilegales, además de resguardar otros principios clave como el respeto de Internet y las tecnologías digitales, como proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Entre los principios de la Declaración referentes a la protección de derechos humanos y las garantías fundamentales, que es lo que yo quería destacar aquí, por ejemplo, se identifica que las autoridades nacionales respetan los derechos humanos, incluidos los reflejados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los principios del Estado de Derecho, el propósito legítimo, la no arbitrariedad, la supervisión efectiva y la transparencia, tanto en línea como fuera de línea. Hay una serie de principios, no voy a mencionar todos, pero también destaco que se promueve la seguridad en línea y reforzar la labor contra la violencia en línea, incluida la violencia sexual y de género, así como la explotación sexual infantil, garantizando que la Internet sea un lugar seguro especialmente para los niños y niñas. Además de abstenerse de hacer un uso indebido o abusivo de Internet o de las herramientas o técnicas algorítmicas para la vigilancia ilegal, opresión y represión que no se ajusten a los principios internacionales de derechos humanos, incluido el desarrollo de tarjetas de puntuación social u otros mecanismos de control social doméstico o de detención y arrestos previos al delito. Y hay que señalar aquí, hay que ser firmes en que México no se ha unido o por el momento decidió no sumarse a esta declaración, no firmó esta declaración y bueno, analizamos cuál queremos, pues es importante saber qué sucederá en el futuro si es que se considera posible y viable que se haga en un futuro. En este componente, entonces, pasamos a la siguiente. Yo ya enfaticé un poco de un marco general de lo que es la regulación digital, sobre todo de manera con respecto a la desconexión de Internet y las consecuencias que puede tener en la materia de libertad de expresión y derechos humanos. Y yo quisiera poner aquí, entonces, dar como una mirada a uno de los sectores, a la regulación de uno de los sectores que tiene también consecuencias significativas. A ver, primero, antes que nada, hay que aclarar que el contexto digital es una sombrilla que abarca a todos los sectores, desde el sector salud, el sector económico, el sector financiero, todos los que ustedes puedan imaginar, por lo que es necesario tener o contar con una política digital, una política nacional digital que sea el paraguas y que ponga los principios rectores hacia los que un país, en este caso México, quiere dirigirse. Al no suceder esto o al no estar una política digital nacional bien delimitada, identificada, o al haber una falta de coordinación institucional entre todos los actores de gobierno, pues cada sector o cada titular del sector, ya sea educación, financiero, económico, comienzan a emitir normativas de manera unilateral sin considerar cuáles pueden ser las repercusiones que pueden tener en otros sectores. Y es ahí que quiero hablar del sector financiero como uno de los ejemplos que pueden recurrir o que pueden tener afectaciones en otros sectores. Primero hay que decir que las fintech, hablando de lo que es el sector financiero y la tecnología, esto lo traducimos en el sector fintech, y la inclusión financiera o las oportunidades de inclusión financiera que esto ofrece, es que las fintech juegan un rol clave para llevar soluciones financieras con un clic a un clic de las personas. Y en este caso las regulaciones pueden hacer su aporte llevando el foco a la innovación más que al cumplimiento normativo. Esto quiero que lo tengamos muy, muy en cuenta. Ahora, ¿por qué? Bueno, en esta gráfica ustedes podrán ver por qué las fintechs son importantes, un poco en el contexto de esta inclusión financiera.
prácticamente. La oportunidad no puede ser mejor porque algunos datos señalan que apenas el 55% de los latinoamericanos declara tener una cuenta bancaria. Sin embargo, la penetración de teléfonos móviles inteligentes es de un dispositivo y medio por persona. Por eso, cuanto más accesibles, sencillos y transparentes sean los servicios que se ofrecen, cuantas más herramientas financieras se pongan a un clic de distancia de las personas, entre más educación financiera se brinde a los usuarios de la región, y entre más se involucre el sector público para implementar políticas encaminadas hacia una mayor inclusión financiera, mejores serán los resultados. Las fintech, o bien servicios financieros que se prestan por medio del uso de las tecnologías digitales, se apalancan en la tecnología para convertirse en verdaderos motores de inclusión e innovación en base a 4 pilares. Uno que son los pagos, los cobros, las inversiones, los créditos alternativos y los seguros. Por lo pronto, el surgimiento de estas financieras tecnológicas favorece a emprendedores, mucha gente, ¿no? Que probablemente no tenía un acceso a un sistema bancario de manera tradicional, pero tipo, emprendedores, pymes, consumidores y hasta el sector financiero tradicional identifica ventajas como reducción de los costos de operación, ya que prácticamente no tienen que tener sucursales físicas, el monto de la cantidad de personas que tienen que estar atendiendo en un mostrador, se simplifica considerablemente, y esto implica un aumento de eficiencia y de mayor competencia o mayor capilaridad para llegar a sectores de la población que antes no tenían acceso a este sistema. Según un informe de LATAM FinTech de Core Fusion, publicado por Forbes, existen en este momento, o hasta hace un año, existían hasta más de 1075 fintechs o emprendedurismos fintech en las principales economías de la región, y estoy hablando de Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile. El ecosistema fintech de todos modos continúa creciendo a pasos agigantados en la región, brindando muchas oportunidades de negocio y de servicio a los usuarios. En este sentido, lo que ya enfocándonos un poco al contexto regulatorio en el sector fintech, si bien no existe una uniformidad, vemos que se repite a lo largo de la región una lógica normativa o regulatoria que abarcó 3 grandes etapas. Un poco voy a definir cómo se dio este proceso o cómo se está dando este proceso regulatorio. Cada etapa tiene sus desafíos, unos más profundos que otros, y que se están enfrentando de manera exitosa. En la primera etapa, podríamos decir que se intentaron resolver los aspectos básicos desde la igualdad de condiciones para jugadores incumbentes y entrantes hasta una mayor estabilidad de las instituciones para proteger a todos los participantes. En una segunda etapa se abarcan principalmente aspectos de interoperabilidad entre pagos instantáneos, por ejemplo. Entonces, así surgieron las PICs en Brasil, transferencias 3.0 en Argentina, pero el ejemplo más claro que podemos nosotros identificar es el de CODI en México, ¿no? Este sistema donde tú puedes ya pagar a través de medios digitales y que es prácticamente promovido por el Banco Central en México. En esta tercera etapa, además, en la siguiente etapa, se fomenta un nuevo paradigma, lo que es el Open Banking, y esto se refiere a las instituciones financieras que dejan disponibles sus servicios para que puedan ser consumidos por otras entidades y así entregar a los clientes servicios más ágiles, seguros y personalizados. Aquí en esta etapa estamos ya hablando de un nivel superior en términos de integración y transparencia y competitividad, en donde el usuario comienza a ser dueño de su información y a tener la libertad de iniciar su operación en un proveedor específico y luego cambiar de institución si es que así lo desea. Aquí hay que dejar claro que el eje regulatorio deja de concentrarse en el cumplimiento para poner foco en la innovación y facilitar la aparición de nuevos jugadores
concatenar de manera diferente a los tradicionales y en conjunto entregar una propuesta de mayor agregado que fomente la inclusión financiera, disminuya la brecha digital y acelere el desarrollo. Pero aquí además quiero enfatizar, a ver, un ejemplo, como ejemplo de las barreras. Yo estoy hablando en este contexto, hablé de un poco esa transformación, regulación en el sector financiero, cómo se ha ido dando paso a paso, primero en el cumplimiento y ya ahora más en esta interacción entre las instituciones. Pero el sector financiero, hablemos de México. México fue el primer país en América Latina en tener una ley fintech que entra, se emite en marzo del 2018. Eh, y con distintos componentes. Están regulando a medios de pago, a medios de crowdfunding y tiene un componente de sandboxes para temas de innovación, componentes innovatorios. La ley es muy buena, conceptualmente es muy buena. El problema ha sido la implementación, como todo lo que, o muchas de las cosas que suceden en este país, muchas de las cosas se quieren solucionar con leyes. El problema es que después no tenemos la capacidad para darle seguimiento e implementar y hacer un adecuado cumplimiento de esta ley. Lo que ha sido una barrera significativa en el desarrollo de Internet. Si pasamos a la siguiente, por favor. Lo que ha sido una barrera significativa. Y aquí yo quiero destacar en esta lámina que para antes de que, a ver, la ley fintech mexicana es muy buena, de ahí han surgido además componentes regulatorios o normas secundarias que van van especificando cómo se va a llevar a cabo esta ley de manera específica para ciertos componentes, pero a mí me gustaría destacar de manera general que antes de que la ley entrara en vigor o se implementara, México era el país líder en emprendimientos fintech a nivel Latinoamérica. Eh, Dado a que la ley o la falta de dinamismo en imponer normativas a la ley, a las instituciones financieras a través de la tecnología, esto ha ralentizado significativamente la operación y el desarrollo de nuevos emprendimientos fintech en México y ahora estamos en el lugar 3 después de Colombia y Brasil. Y depende de nosotros recuperar esta posición. Esto se los digo como ejemplo de un exceso regulatorio en el sector digital. Puede atentar significativamente contra la competitividad digital de las economías en nuestros países. Si pasamos a la siguiente entonces, la siguiente lámina, perfecto. Yo aquí quiero hablar un poco, ya para cerrar, ir cerrando, ¿cuál es el futuro de la regulación en Internet? Hablamos un poco de la corregulación. El elemento regulatorio es interesante y radica en que los países están de acuerdo en que debe existir una cooperación entre ellos, eso es cierto, para lograr un sistema regulatorio de Internet con dos objetivos principalmente en mente. Combatir los crímenes cibernéticos, esto a todos nos queda claro cuáles han sido consecuencias y creo que puede haber consecuencias aún significativas por la falta de seguridad que tenemos, por la falta de esta conciencia en cómo salvaguardarnos en el ambiente digital. Bueno, entonces lo primero es promover los crímenes cibernéticos y promover la construcción, utilización y desarrollo de un ciberespacio libre, seguro e incluyente que permita seguir este desarrollo y emprendedurismo y esta democratización de todos los sectores a todas las sociedades. Un ejemplo muy claro era el sector económico. Antes el comercio internacional era exclusivo pues de las grandes corporaciones que tenían la capacidad financiera para transportar y vender productos a nivel nacional. Ahora el ejemplo más claro con la democratización de Internet es que tú desde una tienda virtual puedes vender cualquier cosa sin tener la necesidad de grandes inventarios o grandes instalaciones físicas para vender tus productos, y eso es la democratización del comercio, por ejemplo, a través
de un Internet que es un espacio libre y abierto. Entre los sistemas que se han propuesto para regular el Internet se encuentra el sistema de corregulación, que es lo que yo les mencionaba al principio, y implica la participación no solo del gobierno en la regulación de Internet, sino también de la participación de los principales proveedores de servicios digitales y de los usuarios sobre todo. Creo que como usuarios tenemos que ser muy vocales en defender lo que es el Internet abierto, no regulado, no sobreregulado, y debe tomarse en cuenta que, tal como en el caso de la ciberseguridad y la protección de los datos personales, la autorregulación precedió a la regulación normativa y a la creación de estándares y normas, puesto que los primeros interesados en proteger los datos eran precisamente los encargados de recabarlos y resguardarlos. Pero de esta misma forma, en áreas que incluyen la moderación de contenidos en línea y el uso de algoritmos, y que tanto ahora como en el futuro incluirán otros temas relacionados con el uso de Internet, me refiero al metaverso y cómo estaremos lidiando con todo lo que sucede en el metaverso, se ha comenzado con una autorregulación motivada por la necesidad de los proveedores de las plataformas digitales a dar o a otorgar un servicio atractivo, confiable y seguro a los usuarios. Con esto lo que yo quiero decir es que entre más seguro sea un espacio digital, pues más usuarios va a tener, y esto son economías de escala en las que se basa el concepto de lo que es la economía digital per se. Entonces está en el mayor interés de los proveedores o de las plataformas digitales tener una autorregulación que vaya mejorándose y que vaya atendiendo las necesidades de los usuarios per se. Aquí entonces habrá que ser una corregulación que no comparta ni amplifique el discurso de odio en línea, por ejemplo, además de poner acciones significativas en incrementar la alfabetización digital básica, especialmente para temas de seguridad en línea. Esto creo que es una responsabilidad no de los proveedores de los servicios de Internet o de las plataformas digitales, es una responsabilidad individual. La seguridad colectiva de Internet depende de que todos hagan su parte. Por ejemplo, muchas violaciones de datos y ataques de phishing se pueden frustrar mediante el uso de credenciales seguras y evitando correos electrónicos sospechosos, ¿no? También cuando los usuarios no toman las medidas adecuadas, el daño a menudo se extiende a otros, como ocurre con los principales o con los ataques de ransomware. El ejemplo más claro es lo que está sucediendo actualmente en nuestro país con este Guacamaya Leaks, como le llaman, ¿no?, a esta situación. El principio del interés propio correctamente entendido dicta que exhibimos en pequeños actos diarios, es decir, qué hábitos de regularidad, templanza, moderación, previsión y dominio propio debemos tener, debemos aplicar. Y un poco como lo dijo Thomas Jefferson, la responsabilidad es un motor tremendo en un gobierno libre. Entonces tenemos todos que tener una responsabilidad en cómo hacemos uso de nuestra actividad en línea. Para cerrar, yo quiero demostrar con estas últimas dos láminas lo que implica un exceso o una mala regulación. No estamos diciendo que no exista una regulación, sino una mala regulación que no va de acuerdo al desarrollo de la tecnología o que está enfocada solamente desde un punto de vista de manera unilateral. Hay un informe, un ranking, un índice de competitividad digital en el que se expone que México pasó de 64 países, donde el número 1 es el mejor evaluado y el país 63, perdón, es el peor evaluado. México se colocó en 2020 en el lugar 54 y en el 2021 pasó al lugar 56. Esto en competitividad digital tiene algunos indicadores, subíndices. Si miramos de manera más cercana al subíndice de tecnología,
México pasó del lugar 56 al lugar 63. No solamente disminuyó 2 lugares, como en el contexto, en el índice de competitividad digital general, sino disminuye considerablemente su posición al pasar del lugar 56 al lugar 63. Y si miramos todavía ese indicador de competitividad, sí, probablemente, ojalá se alcance a ver ahí, pero hay un componente, un subíndice que se llama marco regulatorio. Pasamos a la siguiente. Si miramos de cerca la posición de ese indicador de tecnología, podemos ver cómo México, sobre todo en el componente regulatorio, que es el de la fila de en medio, después del foco está un engrane, de manera general pasa del lugar en el 2017 en el indicador de tecnología estábamos en el lugar 49, en el 21 nos posicionamos en el lugar 56, pero si miramos justamente al índice de marco regulatorio, que es donde está el engrane, en el 2017 estábamos en el lugar 48 en temas de competitividad digital en temas o relacionados a marcos regulatorios. En el 2021 pasamos al lugar 57. Esta es una pérdida de competitividad digital significativa porque implica menos inversión, implica, sobre todo una economía global, que es una economía digital tan competitiva, donde el desarrollo del emprendedurismo, sobre todo en una cuestión de crisis, es importante. Emitir normativas que sean barreras al desarrollo económico y al emprendedurismo digital de nuestros jóvenes como ustedes, es algo que debemos evitar y que esto no debería estar sucediendo, no deberíamos de pasar del lugar 48 al lugar 57, perder tantas posiciones, casi 9 posiciones en menos de 5 años, es algo significativo. La tecnología está democratizando muchos sectores, como ya mencionábamos, y debemos proveer ese ambiente de negocios, ese ambiente educativo, regulatorio que promueva el desarrollo del emprendedurismo digital en América Latina. Yo con esto cierro mi intervención. Un poco les quería dejar ahí la importancia de lo que es una adecuada regulación basada en múltiples partes interesadas en los distintos sectores, en el sector financiero. Olvidé mencionar algunos ejemplos, pero hay unos significativos en el tema de fintech y nube, por ejemplo, podemos discutirlo, pero que literalmente pueden afectar considerablemente el desempeño de competitividad digital de nuestro país a nivel global. Ok, perfecto, muchas gracias, Cici. Este espacio lo abrimos para preguntas y respuestas. Pues si gusten levantar la mano o abrir su micrófono de forma abierta. ¿Alguien? ¿Una pregunta? Creo que fuiste muy clara en todos los temas, sí. Cara, perfecto. Eso me da muchísimo gusto. Pues cualquier duda que tengan, obviamente estoy a su disposición. Yo les agradezco muchísimo. Igual nos faltó, por ejemplo, hablar del sector Travel Tech, ¿no? Un poco también está en el debate estos componentes de cómo las estancias de corta estancia ayudan al desarrollo de la economía. Un poco para dar otros ejemplos, México, la Ciudad de México y después otras ciudades a lo largo del país han sido destacadas por los nómadas digitales, aquellos que vienen a trabajar por temporadas medias o cortas, como de las principales ciudades
que atraen a nómadas digitales alrededor del mundo. Y esto es un tema que también debemos considerarlo para no inhibir la innovación o excedernos en regulación digital en materia de travel tech, debido a toda la derrama que esto puede traer, ¿no? O sea, el turismo para el país es un sector muy importante, así es que también hay que tener mucho cuidado en cómo regularlo. Hay muchísimos ejemplos que pudiera darles, no acabaríamos como en un corto tiempo, pero yo estoy a su disposición para cualquier duda o comentario que tengan. Ok, perfecto. A ver, aquí dice Marijo Bello, que hay algunas preguntas en el chat. Adrián dice, Sí, correcto. el tema fintech me dejó un poco confundida. Dice Marijol, te aclaro un poco. Y Adriana del Carmen, yo quisiera saber si es correctamente ético que el gobierno censure o bloquee contenido de ciertas personas en Internet, aun cuando las personas tienen el derecho de la libertad de expresión y lo usen para ello. Voy a responder primero a Adriana y después vamos con Marijol. Adriana, tienes toda la razón, es un poco lo que enfaticé al principio de la conversación. No es correcto. No es correcto éticamente, primero porque el régimen bajo el que México se declara tener o manejarse en Internet es un régimen de múltiples partes interesadas, donde no hay un solo actor que gobierne o que regule el Internet. Justamente para no inhibir la libertad de expresión, no es ético, y no es ético tampoco que ejerza presión, un poco como lo explicaba yo en las láminas del principio. No es ético, no es democráticamente, no está dentro de una democracia abierta que force a los proveedores de servicios de plataformas digitales a remover o a gestionar contenido que sea que esté alineado a lo que ellos quieran, o remover contenido de aquellas opiniones que no comparten sus puntos de vista. No es ético. Esto atenta considerablemente a la libertad de expresión, y eso es algo que debemos tener muy en cuenta, sobre todo por temas de democracia. Una vez que la democracia se pierde, es muy difícil ganarla, así es que yo los invito a que este tema le demos un seguimiento puntual, muy detallado. Es en el interés de todos nosotros que sigamos teniendo un interés libre y abierto. Dando respuesta al tema de Marijo, perdón, no sé cómo se pronuncia, pero el tema fintech, a ver si puedo resumir de manera muy general. México fue el primer país en América Latina, y podría decir a lo mejor que hasta a nivel mundial, que emitió una ley fintech. Una ley fintech que conceptualmente está muy bien diseñada, sobre todo una ley que está diseñada conceptuada para no inhibir la innovación, regulaba tres componentes. Si mal no recuerdo, algunos de los componentes que regulaba eran los medios de pago, como las wallets, que son pues estos medios de pagos electrónicos que podemos realizar para hacer pagos en Internet. Mercado Pago, por ejemplo, puede ser uno. Estaban los emprendedurismos en materia de crowdfunding, aquellas instituciones financieras que recolectaban dinero de usuarios para ponerlos en proyectos. Entonces, un poco para dar un marco de seguridad, este componente queda también regulado. Había un componente de sandboxes. Este componente de sandboxes era muy abierto, lo dejaron así para que hubiera sugerencias de qué puede entrar ahí. Un poco para no inhibir la innovación. La ley está de manera muy general, también habla un poco de activos virtuales. Y lo deja de manera muy abierta, justamente para no inhibir la innovación. El problema con la ley FinTech ha sido la implementación y las normas secundarias que han venido con ella. Un ejemplo muy claro que yo quiero poner es, primero, se han tardado mucho en identificar quiénes pueden operar bajo qué condiciones como una FinTech.
Entonces, el ejemplo que decía casi al final es, si bien antes México era líder en desarrollos de emprendedurismo fintech, ahora con todas estas trabas burocráticas de si te certifico o no, si eres apropiado para funcionar o no, pues estamos en el tercer lugar en la región y creo que en este momento hay, no sé, entre 75 y 90 fintechs que pueden operar o menos, ese dato se los debo, pero ha ralentizado significativamente el desarrollo de emprendedurismos fintech en la región. Un ejemplo muy claro de las normativas o las regulaciones excesivas en el contexto de regulación fintech se da para temas de emprendedurismos fintech y los servicios de nube. Las fintech, como bien conocemos o como bien sabemos, sobre todo en economías, la economía digital, pues se basan en economías de escala. ¿Y qué tipo de tecnología utilizan para almacenar, salvaguardar los datos de los usuarios? La norma secundaria indica que los emprendedurismos fintech deben tener almacenar los datos geográficamente en el país. ¿Eso qué dice? Que implica que entonces, bueno, dicen como medida esencial, tú tienes que almacenar los datos en el país y después si quieres puedes almacenarlos en la nube y entonces tú eres un emprendedor mexicano que da servicios también en Colombia o Costa Rica, qué sé yo, tendrías que hacer varias cosas, o tener servidores en México y en servidores de almacenamiento en México o en otros países, o utilizar la nube, que es una tecnología que justamente sirve para eficientizar costos de almacenamiento. Al exigir la doble proveeduría de servicios de almacenamiento, tanto en servidores locales como en nube, pues esto está incrementando los costos para el emprendedurismo fintech. Los emprendimientos siempre se basan en la mayor tecnología disponible, en este caso nube, puede ser la mejor opción probablemente, pero además la seguridad de los datos no consiste en si están geográficamente basados o no en un lugar específico, sino más bien de los sistemas de seguridad que quien almacena esos datos implementa. Y el caso más claro fue el que acabamos de tener en México, el Guacamaya Leaks. Entonces, no tiene que ser, la seguridad no radica en si los datos están físicamente en un país o no. Y esa es una normativa que impuso el Banco de México a los emprendedurismos fintech como norma secundaria a la ley fintech y que está, pues, además de ser una violación al Tratado de Libre Comercio, está incrementando los costos operativos de los emprendimientos fintech. No sé, ojalá eso haya quedado como un ejemplo para que resuelva las preguntas. Aquí hay una pregunta de Eduardo que dice, este último tema que tocó de los nómadas digitales y qué opina del tema de la gentrificación que esta provoca en ciudades como la Ciudad de México, en el alza de costos de las vidas en ciertas colonias. Sí, creo que esto, el componente que tú mencionas de gentrificación es cierto y hay que analizarlo con cuidado. Sobre todo porque estos temas de nómadas digitales, a ver, el turismo, qué bueno que vengan los turistas a nuestro país, significa que hay una derrama económica significativa, hay más empleo, hay oportunidades. Ahora, lo que hay que hacer con los nómadas digitales es no concentrarlos probablemente en una zona, hablando de la Ciudad de México, que no estén exclusivamente en la ciudad, en la Condesa, por ejemplo, o en la Roma. La Ciudad de México es tan vasta y tan amplia que puede haber otras zonas donde también puedan atraer a nómadas digitales y que esos nómadas digitales hagan una derrama económica en esos barrios, Coyoacán, Condesa, la Santa María la Ribera. Hay muchas otras zonas que pueden atraer a esos nómadas digitales, incrementar la oferta de estadía y con ello, además de mostrar toda la belleza y las oportunidades que la Ciudad de México implementa. Entonces, creo que esos temas de gentrificación pueden atenderse
prácticamente haciendo una ciudad mucho más accesible y atractiva, no solamente en barrios concentrados como la Condesa o la Roma, sino también hacer esos barrios atractivos para estos nómadas en otros lugares como, no sé, Coyoacán, el norte o un poco más al sur. El caso es hacer una ciudad vivible en todos lados y no solamente en un núcleo. Creo que eso pudiera ser algo importante que pudiera atender un poco los retos de gentrificación sin atentar contra la recepción de este turismo y la derrama económica que ellos traen. Creo que es un ganar-ganar para todos. Yo no creo que debemos estar en contra de este intercambio comercial, cultural además, que se da con este tema de nómadas digitales.